Listo, maestra, ya se está grabando la clase. En cuanto Ok, guste, puede ¿sí comenzar. sí se está viendo la pantalla? Sí, maestra. Ok. Dice Hola, epidemiología en Cuadre. Ajá. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar todos. Bueno, hace 8 días debimos de haber tenido la primera clase, pero bueno, por razones ajenas a la situación, bueno, vamos a empezar. Sí quiero dejar en claro los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación que van a tener ustedes para este nivel. En el examen les voy a dar el 50%. Las actividades en el aula van a ser el 20%. Actividades en el aula me refiero a participaciones, a ejercicios que tengamos que realizar. Obviamente los que están en línea, pues son, bueno, ya lo he hecho la vez pasada, igual ponemos un ejercicio y ellos nos van ayudando a resolver el ejercicio. Y los trabajos, un 10%. Un Vic, una pastilla de Vic. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora. Ok, sí es bien importante. Miren, la vez pasada surgieron muchas inconstantes, muchas situaciones en cuanto a los trabajos. Yo sé que muchos trabajan y por situaciones a veces de trabajo o de tiempos no les permiten entregar a tiempo sus trabajos, pero recordemos que ya están en un nivel licenciatura. Entonces, sí es bien importante que ustedes les dediquen 10, 15 minutos. De verdad, los ejercicios a veces no son tan complejos o tan difíciles. Solo es cuestión de darles un tiempecito de 20, 25 minutos y lo hacen. Y envíenmelo. Yo por lo regular las plataformas también he tenido mucho problema con a veces en poder ampliar un poco más el horario para las plataformas. Y lo que podemos hacer es que definamos que sea hasta 2 días antes de la siguiente clase para poder entregar la tarea. ¿Les conviene o preferirían que se entregara un día antes? No sé, allá en el salón estoy viendo caritas. 2 días o un día antes. ¿Un día antes? Bueno, también en línea. Perdón, pero esto del COVID nunca me había dado. No me había dado hasta apenas me tocó ahora. Pero bueno, entonces, ok, entonces vamos a hacer una cosa. Va a ser un día antes a a su, a nuestra próxima clase, ¿les parece? Que ustedes entreguen sus trabajos, correcto. Bueno, si no tenemos alguna duda, el examen les explico cómo es. Bueno, ya los que tomaron clase la vez pasada, lo observaron. El examen se hace a libro abierto. Ajá. Yo les decía que a veces es más complejo porque no les permite así como ¿Me encuentras? concentrarse al 100, pero bueno, yo les digo siempre apunten lo más importante de las clases, en los videos, en los resúmenes. Ahorita estaba observando que le subieron un PDF. No sé si lo vieron en su plataforma. Ay, ¿sí me escuchan? Sí, profesora. Sí, profesora. Pero no lo hemos visto. Bueno, yo no. Bueno, ok. Histórico de la epidemiología. Ajá, eso se llama desarrollo histórico de la epidemiología. Su formación como disciplina. Algunos ya lo conocerán, otros no. Y bueno, hoy vamos a ver esa parte y vamos a iniciar. Bueno, en esta unidad, ¿qué vamos a ver?
vamos a ver lo que son las plagas y epidemias, estadística sanitaria, paradigma de la red causal, ecoepidemiología, epidemiología moderna y problemas epidemiológicos actuales. En ese artículo que ustedes van a observar yo voy a subir estas dos ponencias que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver, efectivamente, ustedes van a tener oportunidad de leer ese artículo. Es importante que lean. Miren, la materia de epidemia no es más que análisis y leer. Hay veces que no nos gustan las lecturas, pero debemos de aprender a hacer que nos gusten. Hay una temática muy buena para aprender que se llama la hora del té. No sé si ustedes la han hecho en casa, la hora del té junto con los hijos, que es destinar un horario y ponérsele lo que a ustedes les guste. Ajá, y empezar a crear la cultura de la lectura con los hijos, con la familia y obviamente con ustedes mismos. El artículo que ustedes van a leer va a ser parte de lo que hoy vamos a ver. Y bueno, de ahí van a entender varias cosas que les estaba platicando. Pero bueno, ya creo que ya estamos bastantitos. ¿Cuántos alumnos somos, chicos? Somos 19. Ok, yo ya conozco a algunos. Algunos no me conocen, pero bueno, bueno, un favor, los que estén en casita, ¿pueden apagar sus micrófonos? Ok. Muy bien, chicos. Bueno, para los que no me conocen, bueno, yo soy la profesora Gabriela Quintana Rojas. Soy egresada del Politécnico. Tengo 15 años trabajando ya en esto de la epidemiología. Me gusta lo que hago. Actualmente estoy laborando en un hospital de la Secretaría de Salud. Soy responsable del Departamento de Epidemiología Hospitalaria, obviamente en el control de infecciones. Tengo una especialidad en el Hospital de St. Jude en Estados Unidos, en control de infecciones. Actualmente estoy diplomado en el uso racional de antibióticos, que es la nueva era. Y bueno, pues ya estamos aquí. Hoy me hubiera encantado estar con ustedes. Dicen ya, no en línea, sino presencialmente, pero la verdad es que esta semana estuvo un poquito elevado lo del COVID. Tienen que cuidarse. Está menos agresivo, pero sí te da mucha tos. Bueno, a mí en este caso me dio mucha tos. Entonces sí, preferí mejor no ir. Aparte, pues al ser positivo, pues tienes más riesgo a infectar a otras personas, ¿no? Aún con el cubrebocas, puedes ser portador del virus. Entonces, pues bueno, esperemos que el próximo sabadito ya nos podamos ver. Y bueno, si tienen alguna duda, yo soy muy abierta en cuanto a los trabajos. Soy muy accesible, me gusta apoyar a los compañeros. De hecho, hay algunas caritas que conozco y ya lo confirmarán. Me gusta en verdad apoyarlos, pero sí me gusta que también se vea el compromiso de ustedes. Ajá. Entonces, en la puntualidad, sí me gusta que lleguen puntualmente, les voy a decir porque una vez ya estando en clase, es incómodo estar abriendo la puerta después de 10 minutos, ¿no? Distraen a los alumnos o se distraen y a veces lo que tú ya habías captado, una simple distracción te hace que pierdas la causa. Entonces sí es importante que la puntualidad sea una de sus compromisos. Entonces, obviamente, si ustedes tienen algún problema, pues sí, notifíquenos. No soy mucho de escribir en el chat, chicos. Soy a veces no me da tiempo por cuestiones de trabajo. Entonces, pero sí, si ustedes me mandan un mensaje y necesitan algo, con mucho gusto, tal vez no en el momento se los responda, pero no tardo a lo mejor ni media hora en que se los pueda
responder, pero con gusto los podré apoyar. ¿Aquí alguna duda? ¿No? No, profesora, gracias. Gracias, Ok. maestra. Bueno, muy bien, chicos. Pues vamos a empezar. Vamos a hablar sobre qué es la epidemiología primero, chicos. La epidemiología, pues viene de los términos griegos. Epi, que significa encima, demos, pueblo, y logos, estudio. Etimológicamente significa el estudio de lo que está sobre todas las poblaciones. También nos dice que es una rama de la salud pública que tiene como propósito describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos que la componen y comprender las fuerzas que la gobiernan a fin de intervenir en el curso de su desarrollo natural. Y dicen, ¿y eso cómo se hace, no? Como que es un montón, ¿no? Es un montón etimológicamente hablando, ¿no? Pues bueno, vamos a darle nosotros nuestro estudio o nuestra propia definición. La epidemiología nada más es el estudio de la frecuencia, distribución y determinantes de los eventos de salud, ya que la población tenemos que entender que tenemos que aplicar nuestra promoción a la salud y la prevención para el control de sus riesgos y sus problemas de salud. Imagínense, la epidemiología dice que es el estudio de la frecuencia, distribución y determinantes. Eso lo van a entender en esta parte. Ajá, que dice, la epidemiología investiga la frecuencia, ajá, la distribución, ajá, y las determinantes de salud. ¿Para qué? Para su aplicación en la promoción de salud, ajá, en la promoción de salud y obviamente para prevenir y controlar el riesgo y los problemas de salud. ¿En dónde aplicaríamos la epidemiología, chicos? ¿En todas las enfermedades, maestra? Ajá, ¿como cuáles enfermedades? Como el COVID, La sarampión. diabetes. Ok, El el COVID, sarampión. la diabetes, efectivamente. Ajá. En la mayoría de las enfermedades se aplica, más bien es en todo. Ajá. Si nosotros tuviéramos un buen control, por ejemplo, ahorita que está actualmente acechándonos aparte del COVID, el COVID ya pasó a ser una enfermedad respiratoria, sí lo sabían, como la influenza. Ajá, ya es parte de nosotros. Pero ¿qué es la otra pauta o la otra enfermedad que nos está acechando? La viruela del mono. La viruela del mono, efectivamente. Y ahorita lo vamos a hablar en plagas y epidemias. Ajá, efectivamente, la viruela del mono. Ajá. Y obviamente, perdón, la epidemiología es de gran importancia, ya que con ella voy a ver qué puedo ver de la viruela del mono, con qué frecuencia se está replicando, ajá, dónde empezó su distribución, cuál es la determinante más importante para que se diera ese evento de salud, en qué población afecta más y obviamente qué pudiera yo hacer para prevenirla y obviamente controlar ese problema de salud. Ajá, imagínense, yo ya saqué de ahí todo lo que estudia la epidemiología. ¿Están de acuerdo? Entonces, imagínense qué tan importante pudiera ser. Ahora, ¿qué usos va a tener la epidemiología? Obviamente, va a tener la identificación de la etiología y los factores de riesgo de la enfermedad. Vamos a poner de ejemplo la del mono. ¿Qué voy a hacer? Identificar. Ajá. ¿Qué voy a identificar? Ok, ¿dónde apareció? Ajá. ¿Qué es lo primero que se identifica en un paciente? Ajá. ¿Cómo es que se identifica que sea una viruela del mono? ¿Qué estudios tengo que hacer? Ajá. ¿Y qué factores condicionaron a las personas o a estos pacientes a que contrajeran la viruela? Por ejemplo, podemos hacer un antecedente de estudios de vacunación. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes se acuerdan de sus vacunas de pequeños? No de todas, pero sí. Pues no de todas. Ok, en algún momento a ustedes les dio varicela, a algunos de ustedes.
Sí, Sí. sarampión también. Ok, y las marcas que se quedan, a veces tenemos cicatrices, ajá. Sí, Pero hay pequeñines y lo vamos a ver mucho, por ejemplo, en primer nivel, cuando se les coloca su vacuna de BCG, que no todos tienen la misma reacción de la vacuna. Ajá. ¿A qué me refiero? Que no todos tienen la misma cicatrización. Ajá. Hay niños que cuando tienen varicela no les queda ninguna marca. Ajá. O no les da tan fuerte. Ajá. Entonces, voy a eso, que habemos personas que pudiéramos haber tenido varicela o no, y hubiésemos tenido sarampión o no, o parotiditis. No todos tenemos que desencadenar las enfermedades prevenibles por vacunación. ¿Cuáles son las enfermedades prevenibles por vacunación? Influenza, varicela, sarampión, rubiola, parotiditis, tétanos, poliomielitis, ajá. Entonces, todas esas enfermedades son las prevenibles por vacunación. Pero, ¿qué pasa con esta enfermedad? Que no necesariamente a lo mejor requirió de que yo estuviera vacunado, sino requiere de un factor y tenemos que investigar cuál es ese factor de riesgo. Ajá. Me dicen que solamente por contacto yo lo puedo contraer. Ah, ok. Entonces, yo no puedo tocar a ese paciente, yo no puedo tocar esas máculas, yo no puedo tocar a esos granitos. Lo mismo que pasa en varicela. Ajá. Yo no puedo tocar directamente a esos pacientes. Ajá. Ok. En identificar también la historia natural de la enfermedad, identificar la explicación de los mecanismos de transmisión, como les comentaba. Otro uso de la epidemiología es la evaluación de la eficacia y efectividad de las intervenciones terapéuticas y evaluación y efectividad de la tecnología médica y otros de los programas y servicios de salud. Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Miss. Perfecto. Ok, muy bien. Gracias. Pues vamos a empezar. Ok, vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito de las plagas y epidemias. Como se los comentaba aquí, en esta parte me dice que la epidemiología va a investigar toda la distribución, ¿verdad? Pero ya vimos que eso es lo que estudia, la distribución, la frecuencia y las determinantes de salud, obviamente para la aplicación. Vamos a ver en las plagas y en los contagios un poquito de la historia. Anteriormente, en el año 2000 antes de Cristo, vamos a remontar un poquito hacia atrás. En el Nilo, en un papiro de Levers, mencionaban que había muchas fiebres, ajá, y eran fiebres pestilentes que no sabían por qué llegaban y obviamente la población moría, ajá. Muchos lo relacionaban obviamente a los dioses, ajá, a los dioses y decían que eran castigos de ellos, obviamente que eran castigos por no ofrecerles el culto, ajá, y eran padecimientos que afectaban a todas las poblaciones enteras y obviamente moría mucha gente, ajá. En ese texto menciona obviamente la aparición de muchas plagas. Una de ellas era, por ejemplo, la viruela, la lepra. En los años 3000, ellos daban mucho a la diosa, veneraban a una diosa. La diosa, recuerdo que se llamaba Sekhmet, algo así. Sekhmet se llamaba la diosa. Y ella, obviamente, pues, Sekhmet la asociaban mucho con lesiones, o sea, con que originaba lesiones dérmicas. Entonces, los cultos que le ofrecían a Sekhmet, pues hacían que ellos creyeran que no les iba a dar viruela, que no les iba a dar lepra, que no iban a tener ninguna anomalía en la piel. Y si ustedes se dan cuenta, no sé quién ve National Geographic de pronto. Hay veces que pasan las momificaciones, cómo eran enterrados los dioses de Egipto. Y hay varios tipos. Sí sabían que cuando
los enterraban con las manos cruzadas eran porque eran personas sacerdotisas. ¿Sí lo conocían? No. No, Miss. Ah, bueno, cuando los enterraban con las manos cruzadas eran personas sacerdotisas, personas importantes, y cuando los enterraban con las manos hacia abajo eran esclavos, eran otro tipo de personas. Imagínense, o sea, había mucha diferencia, ¿no? Y tenían 3 tipos de embalsamiento. O sea, nos vamos y nos remontamos a muchas cosas, ¿no? Los embalsamientos que ellos hacían era de acuerdo, obviamente, al tipo de enfermedad, ¿no? Había personas, por ejemplo, que les digo, que morían de lepra, morían de viruela y obviamente decían que era un castigo, ¿no? Y bueno, en base a eso, pues eran las momificaciones. Hoy en día, pues en las excavaciones que realizan, pues nos damos cuenta de cómo los momificaban, ¿no? Cómo los dejaban, incluso hasta cómo era la parte del entierro de estas personas. Ok, a lo largo de la historia también fue registrada una parte de los libros sagrados. En la Biblia se lee, al igual que el Talmud, el Corán y otras cosas más, bueno, obviamente otros libros, en donde obviamente se hacen descripciones y se destacan muchas escrituras sobre las plagas, ¿verdad? Otra plaga que obviamente también ustedes, no sé si vieron la de los 10 mandamientos. ¿Alguien vio la de los 10 mandamientos? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, ¿sí se acuerdan cuando llegó la plaga de la peste? Cuando Moisés va a ver a Ramsés, ¿no? Y le dice que van a morir. Bueno, Ramsés le hace un conjuro para que mueran los primogénitos de los hijos de Moisés. Y al final Moisés revierte ese conjuro. Y bueno, los que mueren son los primogénitos de Ramsés, ¿cierto? Entonces, todo eso data desde ahí la epidemiología. También una de las más famosas descripciones es quizás la plaga de Atenas. ¿Alguna vez escucharon lo de la plaga de Atenas? No. ¿No? No. Bueno, a ver si la pueden leer. Esa fue en el año 430 más o menos. Esa plaga, ahí es donde se definió finalmente que era un contagio. Ajá. La plaga de Atenas no recuerdo, hay una película sobre las plagas y endemias. Yo la vi hace mucho tiempo cuando recientemente estaba estudiando y la verdad es que anteriormente la mayor parte de la sociedad o de las poblaciones, incluyendo México, ¿cómo hacían para que nosotros no contagiáramos a otras personas? No sé si se acuerdan que ellos tenían diferentes tipos de hierbas en las cuales usaban para curar algunas enfermedades, ¿no? Incluso, bueno, hacían preparados con las mismas hierbas. Bueno, les explico un poquito de la plaga de Atenas. Fue una epidemia devastadora que afectó principalmente al estado de Atenas entre el año 430. Fue en una guerra que fue de Peloponeso, ajá, y me quedó muy así porque fue muy sonada y el puerto de la ciudad y obviamente la Atenas, solo había una parte donde había suministros de agua y comida, no había otro lugar, ajá, no había nada. Entonces, la gente no se moría solo de la plaga, sino porque no había qué comer. Y duró más de 4 años esa plaga. Murieron más de 100,000 personas. Fue muy terrible. Desató, obviamente, muchas, muchas, muchas incógnitas, pero ¿saben cuál fue, cuál fue su cura? Hipócrates mencionaba que no hubo cura para esta peste, porque obviamente fumigaron y todo eso, pero hagan de cuenta que el hacinamiento que tenía Atenas
era muchísimo, se contagiaban un buen, o sea, de unos a otros y morían así como pescaditos, así como si ¿han visto los pescados cuando se mueren en el mar y que hay un montón? Así se Ajá. veía la ciudad de Atenas, así, o sea, un buen. Ojalá puedan ver un poquito más de la historia de Atenas. Fue una de las más terribles, yo creo que hasta la actualidad. Pareciera COVID, pero un poco mayor. Imagínense 4 años de pandemia. ¿Nosotros cuántos años llevamos con COVID? ¿2 años? 2 años, ¿no? Sí, dos. Pero tenemos que comer, chicos, ¿no? Y aún Sí. podemos regresar a los trabajos. Allá no, allá se morían. El hacinamiento era tan fatal que era muy feo. De hecho, hay imágenes en las que tú ves y dices, ay, estuvo muy difícil, ¿no? Entonces sí es muy complejo, pero ojalá lo puedan ver. Pero bueno, y bueno, ahí se le atribuye a muchos factores, obviamente holísticos, se le atribuye a muchos factores, obviamente, anormales, por los que se dio, obviamente, la plaga, ¿no? Ahora, vamos a irnos un poquito más para adelante. En el año de 1546, Fracastoro obviamente publica en Venecia el libro de Contagios Morbis, que describe que las enfermedades como la peste, la lepra, la sarna, la erisipela, la viruela, son por lo menos conceptos de enfermedades contagiosas, en las cuales se denomina por lo menos 3 posibles tipos de formas de contagiarte, que podría ser un contacto directo, un contacto por fomites y un contacto por inspiración. De ahí salen lo que hoy conocen y van a conocer en los hospitales, las técnicas de aislamiento. Las técnicas de aislamiento que nosotros utilizamos en los hospitales, obviamente van a encontrar más, pero las principales son de contacto, obviamente por gotas y por vía aérea. Lo que él ya estaba identificando. ¿Cómo se transmite, por ejemplo, varicela? Varicela se puede transmitir. ¿Cómo empieza? Varicela empieza con un cuadro de gripe, ¿correcto? Sí. Y también al avance de la enfermedad salen las pápulas, ¿cierto? Sí. Se convierte en algo por contacto. Entonces, para este tipo de pacientes yo pongo un aislamiento por gotas y por contacto, porque tanto puede toser el paciente y puede obviamente emitir por medio de la tos el virus y obviamente por medio del contacto directo con la piel. Desde ahí empieza el aislamiento. Entonces, Fracastoro pues empieza a ver las causas de las causas que generaban las epidemias, obviamente, cómo que lo causaba, qué consecuencias tomaban, y obviamente cuál podría ser el impacto hacia su población. Y obviamente así se definen muchos, se encuentra también Thomas Sydenham, Gillian Barlow, y hay muchos historiadores que nos van a hablar sobre esto. Y obviamente el último libro en el cual podemos encontrar un poquito más de lo que son las plagas y las epidemias, pues es del Quinto Tiberio Engelerio, que obviamente ahí nos dan qué significa epidémico, qué es endémico, y obviamente qué es lo que nosotros aplicamos día con día. Pues bueno, aquí si se fijan ya aprendimos cómo se están dando las plagas. Nosotros ¿qué éramos? Pandemia y ahora somos ¿qué? Antes éramos pandemia. ¿Por qué éramos pandemia, chicos? ¿Quién me dice por qué éramos pandemia? Sí, maestra, porque era a nivel mundial, Lilia Ávila. Lidia Ávila. ¿Ahora por qué somos endemia? Porque solamente es en algún lugar específico de alguna región. Ok, ¿y solo se da por
tiempos específicos, ¿correcto? Ok, eso es bien importante. Actualmente ya COVID es parte de es una enfermedad viral como cualquier otra enfermedad, como lo fue influenza. ¿Por qué? Porque ya se sabe cómo se transmite, cómo se da, ajá, y cuáles son las medidas que debes de tener para evitar ser contagiado. Ajá. Dentro de los nuevos lineamientos que hoy se dan en cuanto al tipo digamos, de precauciones que debes de tener ante estos pacientes, hay muchas modificaciones. Anteriormente, si ustedes veían en la tele, los enfermeros que se tenían que poner Tyvek, gorro, cubrebocas, careta, doble guante y botas. Pero ¿saben cuál fue el problema mayor cuando se ponían todo el equipo? ¿Cuál creen que era el problema mayor? Pues yo creo que la técnica que se utilizó al quitarse el equipo, maestra, porque aparte del Tyvek se utilizaba una bata, bueno, ahí en el hospital donde yo estoy, aparte del Tyvek se utilizaba una bata quirúrgica. Entonces, exactamente. El grande problema era el no saberse quitar las cosas. Yo creo que fue ahí donde mucho personal de salud se contagió. Efectivamente, lo que dice su compañera fue cierto. Lo importante no era ponerse todo lo que había para protegerse. Lo importante era saberse que retirar el equipo con el que nosotros entrábamos al área COVID a protegernos. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente el retiro debía ser de mayor cuidado para no llevarnos el virus, ¿verdad? Y la mayoría se contagió durante el retiro del EPP. Ajá. Entonces, es de gran importancia saber que hoy en día, pues bueno, ya ante los pacientes de aislamiento, ya no se utiliza el Tyvek, ya nada más es la bata, tus gogles o careta, ya no son las dos. Si tú usas los gogles es más que suficiente, tu N95, un solo par de guantes y se botaron las botas. Ya tampoco las botas las utilizamos, ajá. Y en algunos hospitales todavía siguen utilizando el gorro, en algunas otras no, ajá. Eso va a depender de acuerdo a los lineamientos de su institución. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. No. No, Ok. profesora. Gracias. Pues bueno, pues vamos a poner lo que es una epidemia, ajá, como su compañera lo dijo. La epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada. Afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo. Nada más es eso. Se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas en un tiempo corto o en un tiempo concreto. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, maestra. Ok, bien. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la estadística. Eso es lo que les decía de que estudia la epidemiología y la estadística sanitaria. Vamos a ver un poquitico de la estadística sanitaria. ¿A qué les suena estadística sanitaria, chicos? ¿Sería la tasa de morbilidad en este caso, de la enfermedad? Por ahí vas, por ahí vas. De saber más o menos qué tanto de población está enferma.
Por ahí van, exactamente, ya tienen una idea, ya tienen una idea. La estadística, la estadística no es más que, obviamente, iniciar el análisis de los registros de todas las enfermedades, de todas las infecciones que se dan. Ajá. ¿Cómo se inicia en nuestros antepasados? Pues, anteriormente, ¿qué hacían? Por ejemplo, vamos a hablar, no me voy a ir a Estados Unidos, no me voy a ir a España, no me voy a ir a nada. Aquí en México, ¿qué hacían nuestros antepasados? Llevaban sus hojas, no recuerdo cómo les llamen, no sé si se les puede decir papiros, en donde les decían, en donde iban a la tienda de raya, ¿no? Y cambiaban todo lo que ellos les pagaban, ¿no? Y tenían sus nombres, ¿no? Desde ahí ya empieza el análisis de la estadística, ajá, porque ya tienen un control de cuántas personas trabajan. En otros términos, vamos a decir, la estadística sanitaria no es más que el análisis de todos los impactos de salud que vas a tener durante la vida, ¿no? Por ejemplo, vámonos. ¿Qué estadística, a qué le podemos hacer la estadística? Por ejemplo, en los centros de salud, ¿qué llevan? ¿Un registro o un censo de qué? De todos los Población. nacimientos. Hola, chicos. Sí, un censo de todos los nacimientos, maestra, y un censo de todas las embarazadas también, de los pacientes crónicos. Fíjense, algo que me queda bien claro de los centros de salud es que llevan un control en cuanto a los embarazos muy importante. Ellos saben en qué momento la paciente ya va a dar a luz y saben en qué momento le van a hablar a la paciente para que su bebé reciba las vacunas. Tienen un control y un censo en el cual ellas identifican cuántos embarazos tienen por mes o al año y al año. Ajá, y ellos sacan una estadística en tasas, como los decía su compañero. Pueden ser tasas de natalidad, tasas de mortalidad, ¿verdad? Pero también en dónde se lleva la estadística sanitaria, en el registro civil. ¿Por qué? Ahí que se registra. Los matrimonios. La población. Toda la población. ¿Qué hace el defunciones. INEGI? Nacimientos. Registrar cuánta gente hay. El INEGI, ¿qué te registra? Sí, ¿cuánta gente? ¿Pero por qué? ¿Toda junta o cómo? ¿Te la Por clasifican? edades. Por edades. ¿Qué más? ¿Qué más te saca el INEGI? Tipo de vivienda o tipo de... Exacto, tipo de vivienda. ¿Qué más te saca el INEGI? ¿Cuántos son profesionistas? ¿Cuántos están estudiando? ¿Qué más te saca? Si están enfermos. Si tienen una discapacidad. Exacto, si hay discapacidad, ¿verdad? ¿Sabían que la pirámide nuestra pirámide de edad se invierte en un futuro no muy lejano? Ya vamos a ver más viejitos que jóvenes. Pues yo creo que ya se está invirtiendo, maestra. De hecho, ya se invirtió. ¿Ya Sí, lo porque sabían? la verdad es que en los hospitales ya se puede decir que a lo mejor un 60% son pacientes geriátricos. Exactamente. ¿Y qué pasa con esos pacientes geriátricos, chicos? Las comorbilidades son ¿qué? Ya la verdad es que los geriátricos llegan muy complicados, chicos. ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué faltó? A su estilo y calidad de vida, ¿no, profesora? Exacto, ¿qué faltó? Una mejor promoción, ¿qué? De De prevención. la salud. Exactamente. Y ahorita, ¿qué es lo que ustedes cuando salgan, qué es lo primero que tienen que hacer? Buscar trabajo, ¿no? Dicen. Y otros ya lo tienen, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que tendremos que cambiar? Hábitos de alimentación y... Efectivamente, si nosotros no cambiamos nuestros hábitos de alimentación e iniciamos por nosotros, ¿qué creen que pasemos? Vamos a ser iguales que los que están actualmente.
Yo les pregunto, ahorita a nuestros, bueno, me imagino que unos andamos entre los 30, digo, andamos porque yo ando entre los 20. Ay, ¿verdad? Ok, chicos, unos andan entre los 30, 35 años o 40. A más de uno ya le duelen las rodillas, le duelen los huesos de pronto o se sienten muy cansados, ¿correcto? Sí, maestra. Anteriormente la gente de 70 años andaba como si nada, ¿sí o no? Sí. Y entonces, ¿eso a qué se debía? ¿La alimentación cómo era antes, chicos? Todo era Pues era más más natural, natural. Hoy, más ¿cómo sano, es? todo procesado, todo. Hoy nos comemos las hamburguesas, nos comemos todo lo del Walmart, ¿qué más? Las pizzas, ¿verdad? Y obviamente no llevamos una alimentación tan saludable. Muy bien, no se cansen en el aula. A ver, chicos, estírense, ya los vi. Muy bien, chicos. Pues bueno, efectivamente todo eso. Un favor, ¿quién está con su micrófono? No sé qué estén haciendo, pero se oye un ruidito muy, muy feito. Ok, chicos, ¿lo podemos apagar? Bueno, pues a eso se llama lo que es, lo que yo les decía, la estadística sanitaria. No es más que aprendiendo, obviamente, a realizar todos los cálculos. No me voy a enfocar mucho porque, bueno, ya lo veremos más adelante, que ya vamos a ver lo de estadística. Yo nada más quise darles así como un amplio panorama de cómo se inició. Muy bien. Ahora bien, en nuestro último, nuestro último párrafo dice que hablamos sobre la epidemiología moderna y obviamente nuestros problemas epidemiológicos actuales. ¿Cuáles crean que sea la epidemiología moderna, chicos? ¿Cuál será la epidemiología moderna? Que ya todo se registra en la computadora, maestra, por ejemplo, en el sistema de información. Ajá. Me viene a la mente que esa es la epidemiología. Anteriormente era escribir y ahorita ya todo se registra en la computadora, en el sistema. Ajá, ¿qué más? Tal vez el registro de enfermedades nuevas. Ujú. Allá en el salón. A ver, les voy a decir quién me va a decir. A ver, la compañerita que tiene el suéter como entre gris con azulito. Que tiene sí. Ándale, ya levantaste la mano. Coincido con lo que dice mi compañera. Quieren ser las enfermedades que actualmente estamos viviendo. Ajá. Ok, efectivamente, pues como lo dicen sus compañeras, la epidemiología moderna no es más que el avance y la aplicación de esta ciencia, porque sí es una ciencia que se implementa en los hospitales. Anteriormente, pues no los llevaban a cabo, ajá, no le daban esa importancia que debieran tener. Y pues hoy en día está tomando fuerza, está tomando poder para poder ser parte del pilar más importante en un hospital o en el sistema de salud. Si se fijan, la mayor parte de la gente, o qué es lo que escuchaban en los noticieros, ¿no? Es que el secretario de salud tuvo un mal manejo de la pandemia y por eso se murieron muchos, ¿no? No es tan fácil manejar una pandemia, créanme. Nosotros estuvimos manejando junto con el doctor Samuel Ponce, el doctor Alejandro Macías, vimos de cerca el manejo de la pandemia de influenza en el 2009 y créanme que era algo muy, 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 muy estresante. De verdad la gente entra en pánico.
yo vi gente entrar en pánico, de verdad, vaciar los supermercados, porque en verdad pensaban que se iban a encerrar más de un mes, ¿no? Entonces, en verdad es muy, muy diferente a cómo se manejó esta vez. No era tan fácil porque era algo a lo desconocido. Y bueno, ustedes se dan cuenta que apenas están vacunando a los pequeñines de 3 años, de 5 años. Ajá. No sé si ustedes ya tienen sus 4 vacunas, ajá, de COVID. Y aún así, todavía algunos todavía podemos infectarnos, ¿no? Obviamente ya no nos va tan mal como en las primeras ocasiones que había fallecimientos. Hoy en día, pues ya no se complica tanto el paciente. Y efectivamente, la epidemiología actual te dice que tiene como propósitos describir condiciones de salud en la población mediante grupos, mediante, obviamente, realizar cortes, ajá, para saber qué ataca a esa población, la explicación de las causas de enfermedad de cada población, ajá, la predicción del volumen, por qué puede ocurrir, así como la prolongación de la vida, ajá, de cada población. Ajá. Esto nos va a ayudar obviamente a generar métodos de abordaje en los cuales podamos realizar una adecuada y rigurosa aplicación de la epidemiología. Obviamente debemos continuar con la tendencia, ajá, de seguir vigilando, de seguir abriendo brechas, de tener esta disciplina convertida en ciencia y obviamente no dejar de intervenir en cuanto lo es necesariamente. Ajá. ¿Cuáles son nuestros problemas epidemiológicos actuales? Pues que no hay muchos epidemiólogos, no hay mucha gente todavía encaminada a esto, a lo mejor como dicen ahí, es que es de mucho leer, nos da sueño, no nos basta. La mayoría de las enfermeras les gusta mucho todo el área de urgencias, el área de terapia, las áreas operativas, digamos, las áreas de adrenalina, pero muy pocas se basan al control de las infecciones, ¿no? Y que hoy en día son las que mayormente nos ayudan a prevenir esos brotes, esas epidemias, ajá, todos esos impactos negativos que nos puedan dar a nuestra población. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. ¿Alguien quiere opinar algo? Profesor, esto ya es más algo científico, ¿no? Como científico. Sí, se basa ya más a lo científico, de estar investigando, estar checando todas las estadísticas. También hay cosas operativas. Ajá, hay Ujú. cosas operativas en las cuales también hay cosas operativas en las cuales también podríamos ingresar. Por ejemplo, hay otras áreas en las cuales epidemiología no solamente se ve, digamos, en centros de salud, por ejemplo, llevando los sesgos, cuántas rubiolas, cuántas varicelas. También se lleva en el hospital. En el hospital, por ejemplo, ¿cómo lo llevas epidemiología? Epidemiología lo llevan en que tienes que ver cuántos pacientes tienes, cuántos ingresan, cuánto es su estancia hospitalaria, qué invasivos le ponen a tus pacientes, si les ponen catéter, sonda Foley, si están intubados, que no capten alguna infección durante su estancia hospitalaria, porque eso se llamaría una infección asociada a la atención de salud. A ver, chicos, ustedes ya lo deben de conocer. Díganme las primeras 5 acciones esenciales de enfermería. Pero quiero que, a ver, en el salón me van a decir 3 acciones esenciales. Y en línea me van a decir, son 8 acciones. Y en línea me dan otras 3. ¿Cuál es la primera acción esencial? Pero que se escuche. Identificación correcta del paciente. Ya les ganaron, identificación correcta del paciente. ¿Cuál es la segunda? Comunicación efectiva entre el personal. No, pero no se vale solo una persona. Necesito que sea otra. Chale, maestro. Hacer la comunicación efectiva entre el personal y el paciente también, maestra. Ahí Ok, la comunicación efectiva.
A ver, allá en el salón, ¿cuál es la tercera? Medicamento correcto. Aplicación correcta de medicamentos, lavado de manos. Lavado de manos, ¿no? A ver, chicos, acuérdense, tienen que aprendérselo como su apellido es. Como decían, identificación correcta, comunicación efectiva, seguridad de los procesos de medicación. Acuérdense. En el cuarto, ¿cuál es? La Seguridad seguridad de los los procedimientos. Procedimientos correctos, exactamente. Fuera de quirófano, cirugía y obviamente, ¿cuál es el 5? Reducción del riesgo de infecciones. Exacto, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud. Ajá. ¿Y cuál es el sexto? Riesgo de caída. Reducción de daño riesgo. al Acuérdense, paciente reducción del riesgo del daño por al caídas. paciente por causa de caídas. Ajá. Ok. Y bueno, en esta parte, entonces, eso obviamente me va a llevar a que yo le dé seguimiento a ese paciente para que no desarrolle una IA. Una IA. Es muy bonito esa parte, pero obviamente es muy, muy, muy peleado. De hecho, casi por lo regular, pues no les gusta, a nadie nos gusta, ¿verdad? Que nos diga, lávate las manos, haz bien el procedimiento, para poner tan solo una sonda Foley tienes que realizar antes un lavado de genitales, ajá, y ya después realizar la colocación de la sonda. Muchos no lo hacen, ¿verdad? Muchos no respetan las técnicas y bueno, hay que tomar un urocultivo previo a la colocación de la sonda para saber si el paciente no viene colonizado, ajá, y que durante el desarrollo de su estancia hospitalaria teniendo una sonda Foley no pueda tener una IA relacionada a sonda Foley por manejo o por colocación, ajá. Si, por ejemplo, mi paciente al entrar no tenía ninguna infección, el urocultivo salió negativo, pero después de 10 días mi paciente presenta fiebre, presenta dolor en la parte baja de la espalda, presenta aumento de leucocitos y le realizan un urocultivo y sale con 100,000 unidades formadoras de colonias, aunado a sedimento que se ve a simple vista, mi paciente puede estar hablando que probablemente sea una infección asociada a la atención sanitaria. Y quiere decir que yo, personal médico, personal de enfermería, no estuve haciendo bien mi trabajo. Quiere decir que no estuve apegado a mis principios de realizar una buena higiene, manejo adecuado de la sonda Foley, que no cambié mi sonda Foley. Por ejemplo, hay un protocolo, hay protocolos en diferentes hospitales en los cuales se manejan, por ejemplo, vamos así decirlos, cuando son sondas Foley de látex, te dicen en 14 días tú tienes que cambiar. Cuando son de silicona, en 28 días tú tienes que cambiar. Ajá. Entonces, no sé, las otras compañeras, hay otra compañita que trabaja en el hospital, no sé cada cuánto tengo que cambiar sus sondas. Y un seguimiento diario de verificación. Obviamente nosotros aquí en el hospital implementamos una hoja de indicador que me vigila diariamente la colocación de la sonda, que debe de estar a cuánto de distancia del suelo, el cistoflón no debe pegar con el suelo, cómo debe ser vaciado la orina, qué debe de tener tu sonda, obviamente. Si tú le ves algún dato anormal, si tu paciente presenta signos y síntomas tales, podría ser un criterio A. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Verdad que es interesante? Sí, es muy interesante. Demasiado, Miss. Es todo lo que hago yo. Pero cómo me canso. Bueno, pues vamos a entrar a los diseños de estudios epidemiológicos, chicos. El objetivo de los diseños epidemiológicos es desarrollar conocimientos de la aplicación al nivel poblacional y por estas razones se considera como una de las ciencias básicas de salud pública. Los principales usos de la epidemiología en la salud pública, pues obviamente va a ser, como les decía, la identificación de la historia natural, la descripción de la distribución y frecuencia. Y bueno, esto es algo que ya habíamos visto y se los voy a dejar aquí. Ajá.
ahora sí, vámonos a la clasificación de los estudios epidemiológicos. Todo esto que estamos viendo, se los voy a dejar en la plataforma, chicos, para que no vayan anotando y ya cualquier dudita la vemos el sábado. Todo esto se los voy a dejar. Lo que sí les voy en unos minutos les voy a dejar una tareita. No va a ser una tarea tan difícil, solamente les voy a dejar una tarea muy fácil, pero 10 minutos antes de, como 8:15, le paramos para que yo les diga qué características tiene que tener su trabajo. ¿Les parece? Pero bueno, me voy a conectar, ok, en la clasificación. Ok, vamos a ver la clasificación de los estudios epidemiológicos. Tenemos estudios de ensayo, pseudoexperimentales, de corte, de casos y controles, estudios de encuestas ecológicos o de conglomerados. Y me van a decir, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué creen que les sirven los estudios epidemiológicos, chicos? Para saber las causas de una enfermedad. Efectivamente, ¿cómo creen que desarrollaron las vacunas de COVID? Pues por un estudio. Ajá. Estos tipos de estudio, tú los puedes desarrollar. Por ejemplo, no sé, yo quiero ser a lo mejor, ustedes dirán, no, pues yo voy a trabajar en un hospital, pero yo cuando llegue en ese hospital, yo quiero saber por qué, por ejemplo, por qué hay mucha resistencia a los antibióticos, ¿no? Ah, bueno, pues entonces tú vas a escoger de qué área lo vas a hacer. Ah, pues que quiero hacerlo del área de urgencias o del área de terapia intensiva. Ah, bueno, pues entonces del área de terapia intensiva, tú te vas a poner a buscar de cuántas personas o de cuántos pacientes va a ser tu estudio epidemiológico. No, pues que tú vas a ingresar 30 o 40 pacientes. Ah, bueno, vas a hacerlo retrospectivo, lo vas a hacer prospectivo. Retrospectivo es que regreses hacia atrás. A eso voy. Por eso son la clasificación de los estudios epidemiológicos. Por ejemplo, el ensayo aleatorizado te dice asignación de la exposición, te dice aleatoria. Que no te dices, por ejemplo, como yo ahorita hice una pregunta y digo, a ver, la que tiene la sudadera gris, ¿no? Ese es aleatorio. Pero si yo digo por conveniencia, pues a mí me va a convenir que me conteste la que me está contestando desde hace rato, que es, a ver, compañerita, la que me dijo la que me dijo chale. No sé cómo se llame. Soy yo, maestra. ¿Elizabeth? Y Ah, por ejemplo, a mí por conveniencia me va a convenir que ella me conteste, porque se ve que o se lo saca de Google o lo está leyendo. ay, no es cierto, maestra. Le estoy poniendo atención, eso es diferente. Ok, entonces, esa es una. Fuera de control del investigador, por ejemplo, que son los de corte, es cuando yo no controlo la muestra. Ajá. Lo hago sacando gente de atrás y gente, digamos, en futuro. Por ejemplo, puedo decir, pues yo voy a ver quién no sé, ¿cómo podría ponerles un ejemplo para que me entiendan o me dé a entender? Vamos rápido. Los de nivelación ahorita. Por ejemplo, yo podría ver los que salieron a los que ustedes están. Entonces, los que ya salieron, voy a hacerles un análisis de cómo salieron y de los que ahorita están, cómo están llevando su proceso. Ajá. Y a lo mejor hacer una comparación de quién tuvo mejor impacto en el aprendizaje y quién tuvo menos impacto, ¿no? Entonces, eso es a lo que me voy. Hay estudios que puedes ver, que puedes tomar historias de atrás y hay veces que no las puedes tomar. Entonces, por ejemplo, el de corte sí puedes tomar cosas de atrás. Casos y controles, igual, puedes tomar cosas de atrás y cosas de enfrente. El estudio de encuesta, ese es más retrospectivo, ese te vas más por encuestas, por ejemplo, por cuestionarios. Ese sí puede ser un cuestionario y lo puedes analizar mucho después de que realizaste tus encuestas, porque muchas veces cuando realizas los cuestionarios, no los analizas luego. Tienes que esperar. Y el ecológico es cuando
obviamente tú lo haces por grupos, ajá, por cierto número de personas, ajá, te basas en un cierto número de personas y haces 4 grupos del mismo, ajá, que tengan el mismo número. Entonces, por ejemplo, el de las vacunas, siempre en realidad lo hacen en corte y lo pueden hacer experimental y aleatorizados. La mayor parte son aleatorizados. Escogen de aquí y de allá a personas que quieran realizar. Por ejemplo, ahorita la Patria. ¿Sí saben lo de la vacuna de Patria? Que estuvieron solicitando a las personas que no se habían vacunado con la tercera dosis para que se fueran a aplicar la Patria. ¿Alguno de ustedes fue? No. 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 ¿No? Bueno, en la Patria les comento, en la Patria hubo ese estudio, ajá, de que obviamente todos se vacunaron en la primera y segunda dosis con Pfizer o con AstraZeneca, Moderna, Sputnik, la que haya sido. Pero ya la tercera, que era la revacunación, ya te pedían no irte a vacunar allá, sino irte a vacunar para la de Patria. Y tú entrabas en ese estudio para ver qué tanto impacto tenía la vacuna en cuanto a la cobertura de COVID. Y eso es a lo que voy. Eso es aleatorio, porque no te dicen quién va y quién sí va y quién no va, sino es el que quiera. Ajá. Eso es a lo que voy. Por ejemplo, ¿ustedes qué tipo de vacunas recibieron? A ver, Elizabeth. Yo primero recibí Pfizer, maestra, y luego recibí Sputnik. O sea, la segunda. Bueno, tengo 2 de Dos Pfizer. de Pfizer y una de Sputnik. Ajá. ¿Y cuál te pusieron? ¿La roja o la azul? Me parece que el azul. Ok. Otros les pusieron Moderna. A ver, allá en el salón, ¿cómo les pusieron la vacuna? ¿Alguien que quiera participar? Hicieron A ver. 2 dosis de Pfizer, la Ajá. tercera fue de AstraZeneca y la cuarta fue CanSino. Miren, qué interesante. Esa es bien interesante. La cuarta fue CanSino. Fíjense que hay mucha controversia. En algunos casos, y les hablo de los estudios así en teoría, en algunos casos decían, a ver, si desde el principio dijeron que solo era Pfizer, ¿por qué ahora nos ponen otra, no? ¿Y por qué si ahora nos ponen AstraZeneca, por qué ahora nos van a poner otra? Les comento. En base a estos estudios que ahorita estamos viendo, que son los estudios aleatorizados, pseudoexperimentales de corte, se empezó a hacer un análisis de la cobertura y de la inmunidad que dan las vacunas y se identificó que al poner otro tipo de vacuna alcanzabas un poco mayor cobertura que obviamente, que teniendo la misma dosis. Les voy a comentar, ¿qué pasa con la vacuna influenza? La vacuna influenza no solamente viene de un virus, viene de 3. Viene del que se reprodujo en el 2009, viene el que salió el año pasado y el que va a entrar en esta temporada invernal. Por eso es que es bien importante que ustedes se las pongan dentro de la primera del primer cuadro que llegue, que es entre octubre, noviembre. Ajá. Que es para que ustedes aguanten el primer pico que viene en diciembre y enero. Y el segundo pico, que sería en mayo, junio. Ajá. Entonces viene con 3 virus. ¿Qué pasa con la vacuna de COVID? Lo mismo. Si nosotros nos ponemos lo mismo, solo tendremos de un tipo de virus. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿De qué está hecha la vacuna de Pfizer? De las primeras cepas de infección. La vacuna de Pfizer está hecha de un antígeno secuencial de ARN que da la proteína S, que es una molécula que se encuentra en la matriz de lípidos que la protege. Ajá. Algunas sales y azúcares que tiene estabilizan la composición. Esta fórmula se inocula y los lípidos se fusionan en las paredes de nuestras células y obviamente van a permitir que la entrada de este ARN a la célula modifique las instrucciones de la misma y genere la proteína S en nuestro citoplasma. Esto obviamente se presenta en la superficie celular. Cuando está ya en la superficie de la proteína, esta es reconocida por nuestro sistema inmunológico
y obviamente genera los anticuerpos para neutralizarlo. Cuando el virus ya infecta a nosotros de forma natural, por ejemplo, que ahorita que nos da COVID, la persona que ya está inmunizada, los anticuerpos la reconocen y obviamente el virus lo bloquea y impide que se realice la infección. Esto pasa con Pfizer, obviamente porque es un adenovirus, pero ¿qué pasa con AstraZeneca? Con AstraZeneca es diferente. Con AstraZeneca contiene las proteínas del virus creadas por la ingeniería genética. Y obviamente no contienen el virus como tal, solo lo que es la espícula, lo que ha sido, o sea, lo que clonan, la clonaron, vamos a decirlo, es el vector, porque lo hacen, lo hicieron a través de un chango. ¿Sí sabían que la vacuna de AstraZeneca se hizo a través de un chango? No. No. Pues para que vean. Ya les explicaré. Bueno, esa parte, ya vieron que esto es interesante, chicos. Bueno, la del Oxford, que es la Universidad de Oxford, obviamente distribuye AstraZeneca, y es de un adenovirus de chimpancé, y entonces los humanos no tenemos ese anticuerpo contra el adenovirus más que los primates, Entonces, por eso es que meten una vacuna de chimpancé para que haga lo que yo les comento, que haga esa inmunidad que nos faltaba. Es interesante, ¿verdad, chicos? Sí, maestra, Pero creo que de ahí la estrategia que están tomando en la combinación de las vacunas, porque anteriormente, Exacto. por ejemplo, la de CanSino era exclusivamente para profesores. Sí, pero porque no se sabía, pero para eso voy. Se tuvieron que hacer estudios epidemiológicos para poder llegar a esta parte. Entonces, por eso es que son los ensayos. Y bueno, vamos a ver cada uno. Los ensayos epidemiológicos aleatorizados son estudios experimentales que cuando se llevan a cabo de manera adecuada proporcionan el máximo grado de evidencia para confirmar la relación causa-efecto entre la exposición y el evento en estudio. Se distinguen los estudios observacionales no experimentales porque el investigador tiene control sobre la asignación de la exposición y con el que lleva a medir el proceso aleatorio. ¿A qué voy? Por ejemplo, yo aquí voy a poner, en el salón, por ejemplo, yo podría poner a los que recibieron vacuna Pfizer, a los que recibieron vacuna AstraZeneca y los que recibieron vacuna CanSino, como ustedes lo dicen. Yo voy a tener 3 tipos de estudio o 3 tipos de selección. Los que estuvieron con Pfizer, AstraZeneca y CanSino. Hay longitudinales y prospectivos en la que la unidad del análisis va a ser mi individuo. Obviamente va a haber sesgos, sí va a haber sesgos. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a haber personal que no se puso la segunda de Pfizer y se puso a lo mejor la segunda de AstraZeneca. O va a haber personas que se pusieron la segunda de AstraZeneca y la tercera se pusieron no sé, de CanSino, vamos a decirlo. Este tipo de ensayo es muy efectivo para este tipo de situaciones, sobre todo cuando tienes que tener resultados como lo que son las vacunas. Resultados experimentales que te den muy buen que te den muy buen dicen un valor predictivo. Los estudios de corte, pues bueno, consiste en seleccionar un grupo expuesto y otro no expuesto de la población. Y obviamente, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos estamos? Ahorita yo podría hacerlo. Un estudio de corte. Con los que están en línea es el que no está expuesto. Y los que están en el salón es el que va a estar expuesto. Y yo los voy a observar durante un tiempo determinado y voy a comparar cuál sería el mayor aprendizaje, si estando en aula o estando en línea. ¿Qué creen que pueda salir? ¿Que aprenda uno estando más en línea o estando más en presencial? Pues ya dependerá de cada persona, ¿no, maestra? También. Exacto. Pero puede ser que sea más en presencial, aunque les voy a decir, hay veces que
Habemos personas que captamos más estando haciendo los procedimientos en presencial que estándolos haciendo, por ejemplo, en línea, ¿no? Hay veces que cuando estás en línea es muy difícil que a lo mejor, digo, a mí me ha pasado, ¿no? Porque también he tomado cursos en línea, que si estás haciendo algo, a lo mejor estás en casa tomándolo y no sé, en ese momento tienes algún evento, dejas de escucharlo y ya no llevas la misma sintonía. Ajá. Y ya vuelves a ver la clase y ya no, y te entran dudas y dicen, ¿y ahí qué dijo? Y ya no, ¿no? Y cuando estás en presencial, te sigues, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, yo creo que ahorita que estuvimos en esta pandemia, yo creo que aprendimos a manejar ambas, ¿no? Pero como dicen, ya depende de cada persona, cómo lo lleve. Yo tuve una experiencia con el grupo pasado y créanme, había cosas que yo les decía, chicos, es que está aquí, es que está acá, y no, es que no me acuerdo. O así, ¿no? Yo decía, sí lo dijimos, sí lo anotamos. Entonces, sí es cierto, va a depender del interés de cada persona. Esto ahorita a lo mejor no lo vamos a ver, así a lo mejor no le entendemos tanto, pero el sábado yo voy a aterrizar y les voy a dar ejemplos más específicos de los estudios de corte. Voy a llevar unos ejercicios. Ok, ¿cuáles son las ventajas del estudio de corte? Obviamente que son muy cercanos, la relación, se pueden estimar medidas de incidencia, se pueden estudiar varios eventos a la vez, pero la desventaja es que obviamente son estudios difíciles de realizar, se requieren un número grande de participantes, o sea, requieres una población muy, muy grande, o sea, no puedes hacerlo con 20, tienes que tener más de 100, entonces es muy, muy complejo, es muy costoso. Ajá. El de casos y controles es parecido al de corte, pero aquí vas a poner, por ejemplo, aquí el estudio se basa a la presencia de los casos y la ausencia. Por ejemplo, podríamos investigar en nuestro salón quién está enfermo, por ejemplo, ahorita de COVID, ¿no? Y poner, pues tengo 3 casos de COVID y tengo 15 casos. ¿Mande? Ay, ¿algo? ¿Alguien iba a opinar algo? Bueno. No, profesora. Ok, podremos decir ahorita cuántos estamos contagiados de COVID y cuántos no tienen COVID. Ajá. Y obviamente vamos a estudiar a los que no tienen ningún evento y los que ya tienen, por ejemplo, los que ya estamos expuestos, pues, ¿cuál fue nuestro factor a lo mejor causal de la generación de la enfermedad? Por ejemplo, ¿cuál es el factor de riesgo para mí? Bueno, pues que yo tomo pruebas, que en mi departamento se infectaron mis compañeros. Ajá, primero pasó un compañero, un enfermero, después una enfermera, después mi jefa, la doctora, después mi otra jefa, y casi cerrábamos epidemia. Yo fui la última, ¿no? Y salí apenas positiva ayer, ¿no? Entonces yo decía ay, no, pues me dio el COVID, pero bueno, pues ahorita del hospital les digo, ya vamos 200 infectados, de los cuales ya regresaron, ya están en aislamiento, solo están 50. Entonces, eso podría ver cuáles son los expuestos, cuáles no. Ajá, esos son los de casos, estudios de casos y controles. ¿Cuál es la ventaja? Que son eficientes para enfermedades raras. Esta sí podría entrar para ¿cuál? Para enfermedades ¿qué? La que estamos viendo ahorita. ¿De COVID? La viruela del mono. La del mono, no es común, ¿sí o no? Nunca la habíamos escuchado. ¿O la habíamos escuchado? No, no más. Entonces, esta es una enfermedad rara. Y en esta sí podríamos hacer este estudio de casos y controles. ¿Cuántos casos llevábamos en México ahorita, chicos? A ver si alguien sabe. A ver. Me quedé con 5. A ver, ¿cuántos chicos? A ver. ¿Cuántos vamos? ¿Quién da más, quién da menos? A ver, chicos, no se queden callados. Mínimo díganme 1. 5. Un poco más.
Yo sabía que 7. Ya vamos 14 casos, chicos. Ajá. Y en el Estado de México ya llevamos, creo que 3. Y si no es que más. Entonces ya vamos 14. Imagínense, ya vamos 14. Ajá. Entonces, dice que se pueden estudiar varias exposiciones y obviamente no se pueden estimar de manera directa medidas de incidencia o prevalencia, pero no podemos, obviamente, son menos costosos, no nos cuestan tan caros, pero sí podríamos llevarlo. Incluso podríamos hacer como una prueba piloto ahí de hacer un caso sin control. Nada más tendríamos que ver en dónde empezó el primer caso y así como empezar como a pilotear, pero pues obviamente no tenemos como mucho material, pero podríamos hacer como una simulación. Ajá. Ok, los estudios transversales, que son los de encuesta, los que yo les decía, que son los que comúnmente todos hacemos. Cuando hacemos, por ejemplo, algún estudio de encuesta es, un ejemplo, ¿qué estudio de encuesta hacemos nosotros comúnmente o cotidianamente en nuestra vida? Cuando pasan los de qué. ¿En INEGI? Ajá, ¿qué más hacemos en encuesta? Cuando vamos al servicio médico, ¿sí o no? Ujú. O cuando inscribimos a nuestros hijos, Sí. ¿sí o no? Porque ¿qué te dicen? ¿Su hijo está enfermo? ¿Sí o no? ¿Su hijo padece alguna enfermedad? ¿Sí o no? Diga cuál enfermedad, ¿sí o no? Sí. ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Qué medicamento toma? Ese es un estudio de encuesta. De ahí, ellos sacan cuántos niños enfermos tienen, cuántos niños con manejo especial. Ajá. Por ejemplo, en la escuela a ustedes les dan un seguro. Ajá. Y obviamente ustedes tienen un servicio médico. En el cual, pues obviamente si tienen algún evento, si por ejemplo se ponen mal en la escuela, pues bueno, los pueden atender. Ajá. Pero eso se basa más ese es como un ejemplo de una encuesta que nos puede ayudar en los estudios transversales. Obviamente, estos tipos de estudios, pues la mayoría los realizamos, se pueden realizar en muy poco tiempo. De hecho, son los que se utilizan también para, por ejemplo, para los de higiene de manos. Porque utilizamos encuestas, ajá, y analizamos, por ejemplo, al mes cuántos se lavaron las manos, cuántos no, ajá, qué se está presentando, por ejemplo, nosotros en nuestro hospital por lo regular realizamos estos cada mes y decimos qué personal se lava más, qué personal se lava menos, quién sigue, por ejemplo, los 5 momentos. Ajá. Y todo eso se va a partir de encuestas. Y los estudios de conglomerados, pues obviamente, les digo, son por grupos poblacionales. Lo principal de esto es que los pacientes, pues obviamente, se hacen por exposición promedio. Por ejemplo, ahorita podríamos ver si en algún estado en específico, por ejemplo, vamos a llamar Puebla o Tlaxcala, se esté llevando o se esté dando ahí la del mono, podemos ver, pues, qué población fue la que está, a lo mejor está en una sola demarcación y podremos ver que a lo mejor puedan ser 5 o 4 personas que se esté dando ahí ese tipo de infección o digamos de virus. Y bueno, ya haces un estudio de exposición, ajá, y obviamente vas monitoreando, obviamente, al grupo poblacional en estudio. Ajá. Obviamente no se tiene información del individuo porque nosotros no podríamos tener la desventaja, pues es que nosotros no tenemos alguna información de cada individuo, no tenemos antecedentes de cada persona, si viajó, no viajó, si estuvo en contacto con alguna persona que haya viajado, si tiene este esquema de vacunación completo, ajá, o bien, ¿qué fue lo que desencadenó que él adquiriera esa vacuna del mono? Aquí les voy a dejar una bibliografía que ustedes van a poder consultar para que puedan, yo se los puse a grandes rasgos, pero digo, vamos a llevar un ejemplo el próximo sábado para que podamos ver un poquito más a detalle
todo esto de los estudios y puedan ustedes aterrizar un poquito más y así darles también un poquito más de los criterios que nosotros utilizamos para saber si un artículo es viable o no es viable. Eso se vale en cuanto a los estudios que se hacen y obviamente a los criterios de Bradford Hill, que son criterios que nosotros detonamos para ver si un estudio es verdad, se le da crédito o no se le da crédito. Ajá, o sea que tenga crédito en cuanto a la veracidad de sus resultados. Ajá, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? Me fui un poquito rápido porque ya no me quedaba mucho tiempo, pero les voy a pedir de favor, miren, la tarea que va a quedar se la voy a subir ahorita en un rato a la plataforma, pero bueno, si la pueden ir anotando. Ustedes tienen ahorita que realizar, ajá, del artículo que subieron, ajá, del artículo PDF que subieron, en el apartado, espérenme, en el apartado déjenme compartirles la otra. Es esta. En el apartado de paradigma de la red causal, me van a investigar qué es la red causal, chicos. ¿Qué dijo? Perdón, maestra. ¿Qué es la red causal? Una pregunta, ese artículo de las que apenas nos ingresamos, ¿lo vamos a encontrar en plataforma o cómo está? Ajá, les explico. Hay un artículo que le subieron que se llama determinantes, así se llama el artículo. Ahí lo van a encontrar. Es más, se lo voy a dejar más facilito. Desarrollo histórico de la epidemiología, su formación como disciplina científica. Ya lo tienen ahí en su plataforma. Dentro de ese artículo está un apartado que dice red causal. Ajá. Ahí van a ver lo que son las cajas chinas y la ecoepidemiología y determinantes de riesgo e identificación de salud. Todo eso es parte de lo que es determinantes de salud. Ajá. Lo van a leer. Ajá. Y necesito que me hagan, lo pueden hacer en cuadro, lo pueden hacer en un diagrama de flujo, como ustedes quieran. Pero el punto es que le entiendan. De ahí voy a partir, porque es bien importante, de ahí voy a partir para el estudio de los estudios epidemiológicos. Si ustedes no le entienden a esa parte, no vamos a entender lo de sesgo. Ajá. Entonces, sí es bien importante. Voy a activar mi pantalla para que me conozcan. Perdón, es que tengo muchísima tos. Bueno, yo soy su maestra, soy su miss y perdón, pero tengo mucha tos. El COVID está haciendo conmigo lo que no hizo el otro año. Ay, bueno, y van a investigar esa parte de lo que es la red causal. La red causal, les digo, los determinantes de riesgo, identificación de marcadores de enfermedad, son como 5 parrafitos. Y nada más. Ajá, y los van a poner en un cuadrito. Y necesito que me lo envíen a más tardar el viernes, chicos. Ajá. Y el sabadito, pues ya veríamos los demás temas. ¿Ok? Maestra, ¿puedo rectificar qué es red causal, determinantes de riesgo y qué otro punto dijo usted? Dentro de la red causal están los determinantes de riesgo. Ahí mismo en ese artículo. Ok, gracias. Ajá. De hecho, si no lo logran ver, me dicen y si yo se los comparto nuevamente. Pero en ese artículo van a encontrar todas las respuestas. Maestra, disculpe, la tarea que nos está pidiendo viene en el PDF de desarrollo histórico de la epidemiología. Ajá, exactamente. Ok. Todo viene ahí, todo, no tienen que buscar.
De hecho, las bibliografías que les di también si quieren pueden revisar ahí, pero ya sería de ustedes. Pero si ustedes quieren revisar, ahí la bibliografía que les subí, que les voy a subir ahorita, los voy a compartir en la ponencia, lo pueden ver. Pero yo diría que se enfoquen en ese artículo y ya el próximo sabadito vamos a ver ya bueno, voy a encauzar lo que vimos hoy, pero voy a poner ejemplos para más específicos, obviamente, para que ya no se me aburran tanto. Estas 3 primeras clases son un poquito tediosas, porque obviamente sí son, pues más antecedentes históricos, para paradigma y todo eso. Pero ya la siguiente, vamos a empezar con cálculo de tasas. Algunos ya saben cómo hacer las medidas de asociación, las medidas de razón, y todo eso, lo de medidas de impacto, riesgo atribuible. Pero los primeros tres clases son así como teoría, nomás no se me desesperen. Ya vamos a entrar a las matemáticas. Entonces, ¿cómo se la vamos a mandar? ¿Cómo la quiere? Ok, ahí les va. ¿Cómo me van a mandar el trabajo? Yo anteriormente les pedía que no me las hicieran, que me las hicieran que me las hicieran en cuaderno y todo eso. Pero cuando ustedes realizan su examen, yo les pido que saquen su cuaderno. Y a veces no traen sus hojas o no traen eso. Yo les voy a pedir un favor. Que si ustedes me la hacen en el cuaderno, me la hagan bien. ¿A qué voy? Letra legible, fecha, nombre, y que se identifiquen, que le pongan, o sea, tengan una identificación, digamos, por color. Que si están hablando de determinante causal, un color, ¿no? De otro color. Y si ustedes me la van a mandar por foto, me la envían o sea, le toman una foto y me la suben a la plataforma. Pero si ustedes la van a hacer en Word, pues le dan una presentación. Obviamente no tiene el mismo valor. Eso sí quiero decirles. La que me hagan en el cuaderno es un valor y la que me entreguen por Word tiene otro valor. En Word tiene que llevar, obviamente, el nombre del alumno, el nombre de la tarea y no quiero que se explayen y que le pongan a lo mejor escudos y esto. Pero sí lo más importante es que tenga de qué es la tarea y el nombre. Y la información. Lo importante es la información. No se vale copy-paste. Eso sí, copy-paste no. Lean con sus palabras. Así sean 3 letras lo que me escriban, pero lo que le entiendan. Porque el copiar y pegar no se me hace justo. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Vale más la tarea a mano? ¿Mande? ¿Vale más la tarea a mano? No, vale más la que va en Word. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Sí, nada más esta tarea, entonces, ¿cómo bueno, aparte de que la quieren Word o en la mano, nada más es una pequeña investigación, digamos. Sí, o sea, es del artículo, nada más. Me interesa mucho que lean esa parte. Por eso no quise hoy entrar en eso. Yo quiero que ustedes lo lean y si tienen alguna duda, ahí habla de los sesgos. Y es por lo que vamos a hablar la otra clase. Por eso es que quiero que ingresen a esa parte. Ok, gracias, profesor. Maestra, le entiendo así como que prácticamente es un resumen y en determinado momento, si consideramos nosotros pertinentes, pudiéramos hacer algún organigrama que Exacto. Exactamente. Ok, gracias. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, maestra. Pues ya el próximo sabadito nos veremos y los que estamos enfermos, recupérense pronto. Ya veo ahí que hay 2 o 3 personitas que también están igual que
que yo. Tómense un tecito bien caliente. Eso les ayuda. Sí, maestra. Sí, súper gracias. bien. Gracias, Sí. profesora. Eso del COVID no es de nosotros, no es de Dios. Pues bueno, se un gusto recupere, volver Miss. a estar, un gusto volver a estar con ustedes, chicos, los que ya los conozco, pues bueno, bienvenidos nuevamente. Los que no, pues, ahora sí que disculpen el mechero, pero bueno. Los que no los conozco, pues bueno, apenas nos vamos a conocer. Espero podamos trabajar. Cualquier duda, chicos, de veras estoy para apoyarlos. Si no me entienden o no me doy a entender, no me doy a explicar, con gusto los puedo apoyar. Hoy sí, de plano, de verdad. Maestra, Mande. un favorzote, ¿no podría subir nuevamente? No alcancé a copiar la diapositiva en base a No, cómo va a ahorita se las voy evaluar a subir. usted. De hecho, ahorita se las voy a subir. Voy a hacer en Ah. eso y les voy a subir lo de la tarea y voy a abrir plataforma de una vez desde hoy para que Ok. ustedes puedan subir su tarea desde hoy, mañana, o sea, conforme vayan saliendo. Yo ahorita voy a imprimir las listas. Ojo, en lo que sí he estado Muchas viendo que en el WhatsApp, creo que algunos no aparecen con calificación. Si este fuera el caso para mí, que yo subiera calificaciones, por favor, en el mismo momento háganmelo notar para que yo no retrase más las calificaciones, para que vayamos todos acorde y no tengamos problemas al final. Ajá. Entonces, si a alguien no le apareciera, oiga, maestra, es que yo sí le subí y no me aparece mi calificación, con tiempo, por favor. Ajá. Sí, Bueno, profesora, gracias. pues les deseo un buen fin de semana, descansen, estén con sus familias, desayunen rico. Gracias, Gracias, maestra. Gracias, Cuídese. igualmente. Maestra, muchas Gracias, gracias. Hasta profesora. luego. Que se recupere sábado. pronto. Luego, maestra, voy a echar mi tequilazo, van a ver. Por 2. Por 2, bueno, Por 3. adiós. Por Bye. 3, bueno, por 5. Bye. Adiós, Por bye. todos. Bye. Hasta luego. Y que creo que estamos iniciando, porque no para mucha gente, pues, la mayoría son de las que estamos iniciando el día de hoy. Ustedes están iniciando. No, somos. Bueno, pero es que es un lugar de comunidad, ¿no? Pues de todo, cualquier tipo. Los prepares y la chica que se queda su las estamos iniciando. Pero pues igual es que se puede quedar con posibilidades, podrían preguntar, no podrían comprar para los más. ¿Quiénes están iniciando y quiénes no? Pues ya les enseñan a hacer la maestra ahorita. Bueno, sí. Y ya todos los días a la plataforma nos apoyamos en el grupo de generación de mujeres ponemos ya el maestro o cualquiera de nosotros.
No, sí, es que nada más nosotros cuatro somos de Ya terminó la...